te bendiga, amado hermano que nos escucha. Para mí un grato placer estar esta noche para estudiar la palabra de Dios. Este es su hermano Carlos Rivera quien le habla. Y hoy viernes vamos a estar estudiando la lección número 26 de nuestro leccionario. Una clase pertinente, ¿verdad?, para estos tiempos, que se titula Las señales de la venida de Cristo. Y vamos a estar trabajando lo que es el capítulo número 24 de Mateo. Y vamos a estar, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, vamos a estar viendo, trabajando tres partes. Y esas partes están divididas en los postreros días, que se encuentra en Mateo 24 del 3 al 14. Vamos a estar viendo también la segunda parte, la gran tribulación, que se encuentra en Mateo 24 del 15 al 26. Y después la última parte que vamos a estar trabajando va a ser la importancia de ser fiel, que esa la vamos a estar encontrando. Vamos a ver que como vamos a estar brincando unos versículos ya del 42 al 47. Es interesante esto de los últimos tiempos porque siempre, ¿verdad?, hay un debate entre lo que son los teólogos y también lo que son los científicos, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver aquí en la introducción, a través de la historia el ser humano ha tenido muchas interrogantes en cuestión de qué va a pasar en el futuro. Y vamos a ver que aún nosotros los creyentes, ¿verdad?, nos hacemos las mismas preguntas que en ese momento específico los discípulos, ¿verdad?, le preguntaron a Jesús, que decía, ¿cuándo será el retorno del Señor y qué señales habrá, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿verdad? Y estas preguntas nosotros como iglesia no las hacemos a diario también, y más en el momento específico en el que estamos viviendo. Algo interesante de cuando yo estudiaba la lección es que estas lecciones se hicieron mucho antes de diciembre del 2019. Y como Dios tiene todo bajo control, vamos a ver que estas lecciones pues tienen una pertinencia bien grande para nuestros tiempos, los tiempos actuales que estamos viviendo. Cuando esta pandemia comenzó, a mí me tocó dar una reflexión, también una clase, que se titulaba La Iglesia como Comunidad Sanadora. Y estaba comenzando esta pandemia. Y ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, me toca dar esta clase de las señales de los últimos tiempos, que va a tono con todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Pues esa primera parte, los tiempos postreros, ¿verdad?, vamos a estar estudiando y vamos a estar vamos a estar leyendo esos primeros dos versículos, que es el 3 y el 4 de Mateo 24. No los vamos a leer todos porque es muy intensa la lectura, para ahorrar tiempo. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y algo interesante aquí es que Jesús no le contesta directa a la pregunta. Jesús no le dice, miren, las señales que hay son esta. No, Jesús no contesta de esa manera. Miren la respuesta en ese versículo 4, como Jesús le dice. Jesús les respondió, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí es que viene cuando Jesús, este sermón profético que le dice a los discípulos, comienza a esbozarlo completamente. Y vamos a estudiar hoy, en esta primera parte, 10 señales que nos presenta Jesús en este sermón profético que tiene con sus discípulos. Y la primera señal que nos muestra Jesús es, como pueden estar observando aquí, ese versículo 5 nos dice falsos mesías, falsos cristos. Y vamos a ver a través de la historia, desde el tiempo de Jesús, y es más, si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 5, el versículo 36 y 37, hay un detalle bien interesante que tiene que ver con esto que yo les voy a estar hablando de los falsos cristos. Porque miren lo que dice el versículo 36.
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Miren lo interesante, no dice que era un Cristo, no dice que era un falso profeta, ni un anticristo, dice que era alguien. Pero mire el detalle que después le sigue. A esto se le unió un gran número de 400 hombres. Y después nos dice, pero él murió. Y esos 400 personas se dispersaron. Y hasta ahí llegó lo que tiene que ver con este señor que se llama Teudas. Después dice que se levantó otro que se llamaba Judas el Galileo, que también se levantó con varias personas también, con un grupo grande, pero este fue muerto también y su grupo que él había hecho fueron dispersados. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ellos dos contra Cristo? Que el movimiento cristiano lleva más de 2000 años y todavía está en pie. Así que ustedes van a estar viendo una señal, los falsos cristos. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí en Puerto Rico, como pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Se levantó un puertorriqueño diciendo primero que era Cristo y después se levantó diciendo que era el anticristo. Así que durante toda esta época que nosotros vivimos desde Cristo para acá, pues se han levantado falsos cristos diciendo y queriéndose hacer llegar como Cristo. Algo interesante también es que esto Juan lo entendió bien claro. Porque si vamos a Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 2, ¿verdad? Y el capítulo 4, Juan nos habla de 3 elementos. Entonces, estos 3 elementos están inversos en la Biblia, pero hay una secuencia de ¿qué? Que se levantará el espíritu del anticristo. Después que se levantarán los anticristos y después que se levantará el anticristo. Así que en estas últimas señales de los tiempos usted va a ver cómo va a ir increyendo esto de lo que tiene que ver con el anticristo. Espíritu, unos que se van a llamar, y al final de los tiempos usted va a ver que se va a levantar el anticristo. Eso es como primera señal. Como segunda señal, el pan nuestro de cada día, desde hace 2000 años para acá, pues se ha levantado una serie de guerras y en ese versículo 6 la Biblia nos enseña que nos está diciendo, habrá guerras y rumores de guerra. Y esto es conflicto tras conflicto. Ahora, el último conflicto que tiene que ver con esta guerra, pues ya ustedes saben que si nos vamos a Apocalipsis 19, del versículo 17 al 21, va a estar la guerra del Armagedón, que esta va a ser la guerra final. Así que esto es como segunda señal que nos está presentando aquí Jesús. Ahora, vienen 3 elementos bien interesantes en este versículo 7. ¿Por qué? Porque nos está presentando ¿qué? Nos está presentando peste, nos está presentando hambre y nos está presentando terremoto. Y como ustedes pueden observar aquí, ese cuadrito de allá, ¿verdad? Lo que estamos pasando hoy en día con la pandemia. Pues miren, vienen una serie de elementos. Viene la guerra, miren la secuencia. Viene la guerra. Al venir la guerra, ¿qué viene? Viene muerte. La muerte, muchas muertes en esas primeras guerras mundiales, creo que murieron unos 100 millones de personas en todo este trayecto de esta guerra, ¿verdad? Pues estamos hablando que vienen las guerras y después de la guerra ¿qué viene? Pues viene mucha muerte. Mucha muerte, ¿qué trae? Trae muchas pestes y en adición unos elementos de los que estamos viviendo hoy en día. Y en adición te trae ¿qué? La peste, la guerra traen hambre. Son 3 elementos que van de la mano. Estas señales. Esta señal viene siendo la cuarta señal. Ahora, un elemento que como que se sale de lo común es el elemento de los terremotos. Y ustedes saben que de enero para acá, hoy en día, de enero hasta el día de hoy, en el mundo ha temblado 50.000 veces. En el área creo que suroeste hay unas 10.000 veces que ha temblado. Pero ¿qué vamos a ver aquí? Todo se trató de guerra, de hambre, de peste, pero ahora ¿qué está pasando aquí?
la naturaleza por la cual el mismo Cristo se reveló. Porque la palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que el mismo Cristo se reveló por su propia naturaleza, por la naturaleza, ¿verdad? Diciéndole a las personas, mira, yo soy Dios, el mundo fue creado por mí. ¿Y qué vienen? Vienen los terremotos. ¿Por qué? Porque Dios está usando entonces la misma naturaleza, ¿para qué? Para juicio contra las personas. Y también ustedes van a observar que en muchos terremotos de estos van a haber muchas muertes. Por eso es que está la guerra, el hambre, la peste y ahora vienen los terremotos. Todos van como que de la mano. Aquí. Como sexta señal está la persecución. Y desde los tiempos antiguos, ustedes saben que en ese momento, en ese versículo 9, pues Cristo le está hablando a los discípulos en ese instante que ellos van a tener persecución. Pero ese texto no se queda ahí, ese texto se amplía aún en nuestro contexto porque nosotros estamos siendo perseguidos. Posiblemente no nos están matando como está pasando en el oriente, ¿verdad? Que están por nada más usted decir que es cristiano, a usted lo matan, a usted lo persiguen, a usted lo encarcelan. Aquí aún los mismos medios de comunicación, aún la misma prensa, está bajo la persecución de los cristianos. Posiblemente dentro de lo que estamos viviendo en esta pandemia, están esperando que nosotros abrimos las iglesias para decir que el brote más grande de la pandemia se está dando dentro de las iglesias porque abrieron las iglesias. Eso es persecución. Así que van a ver como Cristo no le contesta directa a la pregunta, pero va sobre la pregunta a todos ellos. Otro elemento, dice, muchos tropezarán, y este es uno de los elementos tristes de estas señales. Mire lo que dice aquí. Aquí vienen momentos de apostasía, donde los que una vez confesaron a Cristo como su Salvador, están negando la fe. Tras que están negando la fe, son los mismos que después persiguen a los creyentes. Tan es así que los persiguen y van a entregar aún a sus familias y aún a los hermanos de la fe. La octava señal, van a ver que vienen los falsos maestros o los falsos profetas en este caso. ¿Quiénes son los falsos profetas? Son los que vienen en el nombre del Señor sin ser enviados por Él. Una característica que tienen estos falsos profetas es la siguiente: traen sus propias palabras, mezclan sus propias palabras con una verdad bíblica para poder engañar. Y eso lo estamos viendo hoy día. Estamos viendo todo esto que está pasando con los falsos profetas. Vendrán, como ustedes pueden observar aquí, lobos vestidos de oveja, para engañar aún a los creyentes. Novena señal, aquí en el versículo 12, nos dice la falta de amor por haberse multiplicado la maldad. Aún la maldad, dice que si la maldad aumenta, pues en este caso la maldad aumentando y el amor disminuyendo. Y entonces yo le puse una gráfica aquí, como nosotros los cristianos, ¿verdad? Cosas que no podemos hacer, pero cosas que son señales de los últimos tiempos que van a estar pasando. Dice que el amor se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pues mire, aquí usted va a ver que deambulante, va a haber madres solteras o viudas, niños hambrientos. Pues todas estas necesidades que se supone que nosotros como iglesia estemos trabajando sobre ellas, pues los cristianos de ese tiempo que estén viviendo ese momento
no le va a importar lo que le esté pasando a la humanidad. Y un último detalle, que son las 10 señales que nos está presentando aquí Mateo 24, evangelización del mundo. Y yo conseguí un comentario aquí que me tuvo interesante. Dice, así que es menester que usted y yo sigamos que predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Y no te estoy hablando 3 evangelios, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo y el evangelio de gracia es el mismo evangelio. Ahora surge una pregunta: ¿se alcanzará a evangelizar el mundo antes del fin de los tiempos? Y surge una contestación para eso. Pues ¿sabe qué? Que ninguna nación quedará sin el testimonio del evangelio de Cristo. Ninguna nación, sea ahora o sea en medio de la tribulación. El evangelio de Cristo va a ser esparcido al 100% de la humanidad. Así que estas 10 señales que nos está presentando el Señor aquí, que le presentó a los discípulos, pues estuvieron, han trascendido desde que Jesús estaba hasta nuestros tiempos. Pero ustedes van a ver cómo poco a poco esto se va a ir incrementando. Tanto la guerra, tanto la persecución. ¿Vieron? El hambre a nivel del mundo, solamente los niños sin sacar adultos, sin contar adultos, mueren 3 millones de niños al año de hambre. Y hay una receta fácil para eso, que se llama la comida. Esa es la mejor vacuna que hay, la comida. Así que esas son las 10 señales que nos presenta Jesús en esto de los postreros días. Y ahora vamos a entrar en el segundo tema, que es la gran tribulación, cómo estos 10 elementos, cómo van subiendo de tono también y de gravedad. Pero en esta sección yo me voy a concentrar un poco más en los versículos del 15 al 16, para estar hablando un poquito de lo que es la abominación desoladora. Vamos a estar trabajando ese tema. En Mateo 15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, podemos definir, como ustedes pueden ver aquí, la abominación desoladora de esta manera. Describe la profanación del templo de Jerusalén en varios momentos de la historia. Así que les voy a presentar unos detalles bien interesantes desde el 168 a.C., como en varias ocasiones se ha profanado el templo, para presentarle cómo va a ir en aumento esta profanación del templo, ¿verdad? Hasta que llegue al anticristo. Y vamos a ver algo interesante aquí. Y cuando ustedes van a Daniel, dice, la expresión se origina en el libro de Daniel, del capítulo 9, el versículo 27, el capítulo 11, versículo 31, y el capítulo 12, el versículo 11 también. Así que, si nos vamos al año 168 a.C., este señor, se llama Antíoco Epífanes, él fue uno de los primeros que profanó el templo. Él le hizo un sacrificio a su dios, a la deidad de Zeus, que es el dios supremo de la mitología griega. Ustedes, como observan aquí, ¿qué hizo? Sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jehová. Eso los judíos lo vieron como ¿qué? Como una abominación. Otro elemento, vamos a ver en el 70 después de Cristo, como Tito, ¿verdad?, incendió el templo de Jerusalén y puso un ídolo y puso lo que su identificación romana, que era un águila romana, ¿verdad?, en el templo. Eso también se puede ver como una abominación también ahí. Otro elemento que fueron los celotes. Miren, los celotes eran judíos de extrema izquierda. Ellos querían derrotar
ellos querían gobernar, pero ellos son de guerra y siempre estaban en contra de los romanos. Ellos mismos vieron aquí en la pantalla que ellos masacraron aún a sus propios compañeros judíos y también ellos profanaron el templo. Ahora, cuando hablamos de lo que nos está hablando Daniel, pues vamos ya a lo que es el anticristo, ya en lo que es la gran tribulación. Y me gustaría ir a ese texto de Daniel 9, versículo 27, donde dice, ahí es que viene el pacto del anticristo con los judíos. Dice así: y por otra semana, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Mire cómo lo dice: vendrá el desolador. Ahora, miren lo interesante, porque yo le estoy definiendo ahí abominación desoladora. Por eso le pongo aquí, ¿verdad? La muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y cuando hablamos de desolar o de desolador, estamos hablando de un lugar vacío, un lugar sin vida. Interesante es que este señor, ahí se rompió el pacto que había entre los judíos y ese personaje que se hizo pasar por Cristo, y en esos 3 años y medio, ahí es que va a empezar el conflicto entre los judíos y ese pacto que se había hecho con el anticristo. Miren cómo dice aquí el anticristo: porque el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como si fuese Dios, como si fuera Dios. Según la ley mosaica, no puede haber mayor abominación que esta. Por eso es que hay esa ruptura de ese pacto de los judíos con el anticristo. Y el anticristo, ¿qué es lo que desea? Que lo adoren. Y se va a estar haciéndose pasar por Dios. Yo quiero que observen lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso, miren lo interesante, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿Qué es lo que quiere? Adoración. Por eso es que ese pacto con los judíos ahí se rompe. Viene incrementándose entonces, aumentando que la angustia que hay. Entonces Jesús, cuando le está hablando, trae unos ejemplos en términos de las dificultades que va a haber en ese tiempo antes del fin, y pone una serie de ejemplos que podrían estar pasando y que si sucederían sería desastroso para estas personas. Y comienza a poner este ejemplo: mujeres embarazadas y que crían. La dificultad de una mujer embarazada para escapar y la mujer embarazada para escapar y con crías. Ahora, pone otro elemento: los que huyen en invierno. Y hay que ver, hay como que visualizar estos detalles que están sucediendo en estos instantes aquí. Mujer embarazada, mujer con cría, tiene que huir porque te están diciendo que viene la abominación desoladora, vaciar, algo sin vida. Dios le decía: huyan, no miren atrás. Pero ¿qué pasa si en esa huida fuera en este momento que fuera invierno? Lluvias torrenciales, mucho lodo, una mujer embarazada, tratar
¿De qué? De cubrir y de cuidar y de proteger a sus crías, pero ella también tratando de salvar su vida. Así que son unos elementos bien angustiosos que van a estar pasando en estos momentos. Claro, usted y yo, esto que nos presenta el texto, usted y yo no lo vamos a vivir. Porque usted y yo, cuando suene la trompeta, vamos a ser arrebatados con Cristo en los cielos. Estos momentos no los vamos a estar pasando. Mire, le quiero decir algo. Muchos quieren saber quién es el anticristo. Muchos quieren saber las cosas que van a estar sucediendo aquí. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa quién es el anticristo. A mí no me interesa las cosas que van a suceder aquí. Nosotros estudiamos estas señales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nuestra redención está cerca. Nosotros estudiamos el texto bíblico porque Cristo nos está diciendo que está a las puertas. Eso es lo que nos interesa. Por eso es que nosotros estudiamos. No es para saber quién es el anticristo, no es para saber lo que va a hacer. Es porque nosotros estudiamos las señales, nosotros las queremos conocer porque nuestra redención está cerca. Eso es la esperanza de cada cristiano. Algo que el cristiano también tiene que estar diciendo es: Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven. Ojalá que fuera hoy mismo. Pero si no, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir viviendo como Él nos demanda. Las señales que se están viendo son señales que nos están diciendo, y vuelvo y te repito, que nuestra redención está cerca, que Cristo está a las puertas. Un detallito que se me quedó aquí es en estos argumentos, ¿verdad? Y esta angustia que se está incrementando, es los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Qué hacen esos falsos cristos y esos falsos profetas? Hacen grandes milagros y prodigios. Ahora, en esta parte de los grandes prodigios y los grandes milagros que hacen los cristos y los falsos profetas, hay que entender algo. Están sucediendo unos eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Que se rompió el pacto con los judíos. Que el anticristo quiere ¿qué? Adoración. Y como quiere que haya adoración, viene a perseguir a los que no adoren. Pues vienen estos sucesos, que vienen mujeres embarazadas, mujeres con cría, en invierno, el día del sábado, el día del descanso, de reposo. Y entre todos estos sucesos que hay ahí, hay mucha angustia, hay crisis, hay debilidades de fe. Cuando hay todos esos elementos envueltos, vienen los falsos cristos y los falsos maestros. ¿Qué? Prometiéndote, y hacen grandes milagros y hacen grandes prodigios. Y usted, la persona que está en persecución, que lo están persiguiendo, está susceptible, está en medio de la crisis y lo que está buscando alguien que lo salve. Y ahí vienen los falsos cristos y los falsos maestros. ¿Qué va a ser el falso profeta de ese entonces? Va a ser el segundo al mando con el anticristo. Él va a provocar que adoren al anticristo. Y van a ver entonces como gente en crisis, buscando que una esperanza, pero una mala esperanza, pues caigan en los engaños de ¿quién? De los falsos cristos y de los falsos maestros. Y por último, de la última parte que vamos a estar estudiando, la importancia de ser fiel. También tomé solamente los versículos del 42 al 44 para esta parte, que dice así: velad pues
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, quiero dejarle con este último detalle, resumiéndole todos estos versículos que eran para discutir. Jesús llama a prestar atención a varias cosas. Como les dije al principio, Jesús no le dijo a los discípulos, miren, esta es la primera señal que ustedes van a ver, esta es la segunda señal que ustedes van a ver, sino que le dijo, velad que nadie os engañe. Cuídense, estén pendientes, porque hay una serie de sucesos que van a estar pasando que ustedes tienen que estar presentes. ¿Y qué es lo que le dice? Lo primero que le dice aquí, velad. El seguidor de Cristo debe vivir en la tensión. Miren esto que interesante. En la tensión entre el saber que su Señor volverá y el no saber cuándo. Por eso nos dice, estemos velando. Velar implica no solo creer que el Señor viene, sino esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Por eso usted y yo tenemos que estar en vela todo momento. Otro elemento, mire, no solamente en vela, sino que estar preparado. Tenemos que seguir estudiando la palabra, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir estar pendientes a lo que está sucediendo hoy día, viendo el contexto de nosotros, pero viendo las profecías bíblicas para saber en qué momento histórico estamos dentro del panorama escatológico. Y tenemos que prepararnos, estar preparados, estar en vela y estar preparado. Nos dice, en vano velaríamos si no estuviésemos bien preparados. Por ende, un verdadero cristiano valora su salvación. Miren lo importante, un verdadero cristiano valora su salvación y siempre está, mire, preparado. Otro elemento que nos dice el versículo 45, siervo fiel y prudente. Observen la advertencia final del escritor que destaca que el creyente sea un siervo fiel y prudente. Miren lo que dice. No importa cuánto tiempo se tarde el Señor en regresar, el creyente debe seguir el ejemplo del siervo fiel y estar preparado. Y no solamente preparado, dice que estar ocupado en la viña del Señor, trabajando día a día. ¿Por qué? Porque usted no sabe, ni yo sé, el día en que el Señor tocarán esas trompetas y nosotros seamos arrebatados juntamente con Él. ¿Y qué nos dice al final? Que seremos bienaventurados aquel siervo. Te está diciendo que tú si velas, que tú si estás preparado, que tú si eres un siervo fiel, eres bienaventurado. Estamos viviendo momentos trascendentales. La iglesia está viviendo momentos trascendentales. Nos está diciendo el Señor que tenemos que estar alerta a los acontecimientos que están sucediendo. Vuelvo y te repito, nuestra redención está cerca. Usted y yo tenemos que estar en vela. Usted y yo tenemos que estar preparados. Usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces tenemos que estar pendientes de todas estas señales que están, señales que pasaron, señales que estamos pasando, señales que vienen y señales que vendrán en el futuro. Nuestra esperanza es que en algún día, sea que Cristo venga, nosotros muramos, en algún momento
seamos levantados con Cristo para morar por la eternidad con Él. Así que esta noche, hasta aquí este estudio de la palabra. Y como siempre, espero que haya sido de edificación a su vida y decirle que Cristo está a la puerta. Usted y yo tenemos que estar en vela en todo momento. Dios te bendiga y Dios te guarde.